Ayer platicábamos con nuestra compañera Ivonne Melgar sobre la sesión en la que rindieron protesta 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluyendo la nueva presidenta del INE, Beatriz Tadei Zavala. Y conversábamos con ella que después de esta reunión protocolar hubo una reunión privada nada más de consejeros electorales en la que se discutió pues la reunión que iban a tener los miembros del Consejo General con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias del gobierno federal y también los gobernadores del Estado de México y Coahuila. Y nos comentaba ella que de acuerdo con su reporteo, esa sesión que originalmente, o así había anunciado, iba a ser en la Secretaría de Gobernación, se tomó la decisión de trasladarla al INE, cosa que finalmente ocurrió. En ese punto nos quedamos, Ivonne. Sucedió esta reunión y hubo muchas cosas interesantes en ella que vamos a platicar a continuación contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, Ivonne Melgar. Días, muy buenos días, Pascal. Efectivamente, tú después entrevistaste al consejero Jaime Rivera, que te confirmó esa reunión, y pues sí ocurrió en el Instituto Nacional Electoral bajo el formato de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento y Atención de Procesos Electorales, una mesa pues que no es nueva, que siempre se había tenido, que se ha tenido con las autoridades federales, y que en los últimos meses pues ya no contó con la presencia del secretario de Gobernación y funcionarios federales por la distancia que tomaron con el entonces titular del INE, Lorenzo Córdoba. Y hoy se retoma bajo este formato de colaboración, pero sobre todo aquí lo novedoso, creo, es la oferta del titular de Gobernación de dejar atrás el enfrentamiento que se había tenido con el Instituto Nacional Electoral y que incluso se había reclamado el día de la toma de protesta de Guadalupe Tadei en voz de varios de ellos, particularmente Jaime Rivera dijo: ojalá cese ya la embestida del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral. Y pues en ocasión de la conferencia de prensa en la que derivó el acto ayer en el INE con funcionarios y consejeros, escuchamos de manera pues sorpresiva al secretario de Gobernación decir que queda atrás ese tiempo de enfrentamiento que había sido normal, que era propio de el debate político, y dijo reiteradamente que son los ciudadanos los que reclaman esta cooperación, este entendimiento entre el gobierno federal y la autoridad electoral, dando paso a la interpretación de pues que quizás toda esta movilización ciudadana pues ha sido escuchada y finalmente vamos a vivir un borrón y cuenta nueva. Y dijo algo más, y creo que muy interesante. Reconoció el papel del INE en la organización de las elecciones. Incluso dijo, hubo un tiempo en que había fraudes electorales y hasta muertos, pero el INE ha organizado buenos procesos electorales, y evidentemente no se refería al periodo posterior a la salida o al término del periodo de Lorenzo Córdoba, porque pues, no ha habido, en estos 2 días no ha habido elecciones. Se refería desde luego al tiempo en que Lorenzo Córdoba fue el presidente del INE. Por cierto, hace un momento dije Beatriz Tadei, me disculpo, es Guadalupe Tadei, pero eso fue Sí, muy interesante escucharlo. muy interesante, y muy interesante porque vamos a dar contexto. Lo hizo citando, al reconocer la excelencia del Instituto Nacional Electoral en la organización de elecciones y en el hecho de que es un referente internacional, lo hizo citando al gobernador Alfredo del Mazo, que es muy cuidadoso, tan cuidadoso en estos protocolos, que seguramente ya estaba enterado de que iba a haber esta nueva oferta de borrón y cuenta nueva, de cicatrización, porque la palabra del propio secretario de Gobernación fue que no iba a estar hurgando en las heridas porque quería que cicatrizara la herida. Lo hace el gobernador Alfredo del Mazo, Pascal, cuando
este dato yo no lo tenía claro ayer, pero luego en la noche me lo confirmó una fuente. El gobernador del Estado de México se había ausentado de la firma de convenios de colaboración con el INE en las últimas semanas, pues siguiendo un poco la distancia que tenía el gobierno federal con el INE. Y ayer hace este reconocimiento público en el evento, acto seguido lo retoma el secretario de Gobernación, y posteriormente, cuando ya se le pregunta que qué había cambiado en los últimos 3 días, que si cuando habla de que no hay que ser egoístas en la colaboración INE-gobierno, ¿a qué egoísmo se refería? Si no había existido esta colaboración con Lorenzo Córdoba, el propio secretario de Gobernación, dando el nombre del presidente saliente, dice que esa época tuvo una colaboración con excelentes resultados o resultados profesionalmente pulcros, algo así son los términos que utiliza. Es decir, da este reconocimiento de que efectivamente sí existió esta colaboración. No se le sacaba lustre, pero ahí estaba, ¿no? Sí. Y creo que es importante decir, querida Ivonne, que buena parte de estas cosas muy relevantes periodísticamente hablando, informativamente hablando, que dijo tanto el secretario de Gobernación como también la nueva presidenta del INE, se derivaron de buenas preguntas hechas por quienes, como representantes de los medios de comunicación, estuvieron en esta conferencia. Que es se me fue ahorita el nombre, de Jacobo Molina. Sí, Edmundo Jacobo Molina. Edmundo Jacobo Molina, y que Jesús Jorge Zamora podría ser el sustituto. La cosa es que la presidenta necesita 8 votos del Pleno del Consejo General. 8 consejeros tienen que estar de acuerdo con la designación del nuevo secretario ejecutivo del Consejo General. Entonces habrá que hacer ahí un ejercicio de consenso, de diálogo, de legitimidad de su liderazgo, y vamos a ver cómo se comporta. Será una designación muy indicativa y relevante, Pascal, porque se trata de un cargo que es el que se relaciona con todos los demás poderes, el que ordena los resolutivos de los consejos. Entonces, sí estamos esperando esa designación para medir cómo viene la nueva presidenta del INE ya en términos del ejercicio del poder. Interesante lo vivido ayer. Gracias por la crónica, Ivonne, y me quedo con muchas cosas que has dicho, pero entre ellas que la fuente va a ser, la fuente, los periodistas que cubren la fuente de INE va a ser muy importante en las definiciones de los personajes que estarán al frente del arbitraje electoral, tanto en los comicios de Estado de México y Coahuila como en los comicios federales del año entrante. Muchas gracias, Ivonne. Definitivamente el periodismo es memoria, y ahí está la fuente para confirmarlo. Gracias. Pascal. Gracias, Ivonne. El periodismo mexicano goza